ingresos asimilados a salarios conforme al capítulo primero del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y C, servicios profesionales para los efectos del régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales conforme al capítulo segundo del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 2. Encontrarse en el Registro Federal de Contribuyentes con el estatus de localizado en su domicilio fiscal y no haber presentado el aviso de suspensión de actividades previsto en el artículo 29, fracción quinta de este reglamento. 3. Contar con certificado de firma electrónica avanzada vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria o por un prestador de servicios de certificación autorizado en los términos del Código. 4. Contar con cédula profesional del contador público o equivalente emitida por la Secretaría de Educación Pública. 5. Tener constancia expedida con no más de 2 meses de anticipación emitida por el colegio profesional o asociación de contadores públicos que tengan reconocimiento ante la Secretaría de Educación Pública o ante autoridad educativa estatal que lo acredite como miembro activo de los mismos, con una antigüedad mínima con esa calidad de 3 años previos a la presentación de la solicitud de inscripción a que se refiere este artículo. 6. Contar con la certificación vigente a que se refiere el artículo 52, fracción 1, inciso A, segundo párrafo del Código. 7. Contar con la experiencia mínima de 3 años en la elaboración de dictámenes fiscales. La experiencia a que se refiere esta fracción se acreditará de conformidad con los requisitos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 8. En caso de que la certificación a que se refiere la fracción sexta de este artículo se haya expedido con más de 1 año al momento de solicitar la inscripción, deberá presentar una constancia que acredite el cumplimiento de la norma de educación continua o de actualización académica expedida por un colegio profesional o por una asociación de contadores públicos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública o autoridad educativa estatal al que pertenece. 9. Manifestar bajo protesta de decir verdad que no ha participado en la comisión de un delito de carácter fiscal. Una vez otorgada la inscripción a que se refiere este artículo, el contador público deberá comunicar a la autoridad fiscal cualquier cambio en los datos contenidos en su solicitud dentro de los días siguientes al día en que ocurra. Ok, muy bien, fíjese bien. El artículo 52 del reglamento del Código Fiscal de la Federación explica qué es lo que debe reunir un contador público que se registra para dictaminar, además de lo que ya vimos en el artículo 52. Recordemos que en el artículo 52 habíamos observado que debía de ser mexicano, con título de contador público, 3 años de experiencia en auditorías, 3 años en un colegio de contadores, contador público certificado, ¿no? Eso ya lo vimos. Entonces, en el artículo 52 se complementan algunos de los requisitos que ya estaban establecidos en el artículo 52 del Código. ¿Qué significa? Significa que de esto que acabamos de leer, el artículo 52, además de lo establecido en el artículo 52 del Código, el reglamento me da más requisitos. Entonces, repasando, ser mexicano, titulado de la SEP con licenciatura de Contaduría Pública, ser certificado, tener 3 años de experiencia en auditoría y tener 3 años en un colegio, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué más me agrega el artículo 52? Número 1, me arregla un régimen fiscal. Tiene que ser asalariado, asimilable a salario o servicios profesionales. ¿Ok? Quiere decir que no puede ser régimen de incorporación fiscal, no puede ser una persona moral, no puede ser ningún otro tipo de régimen fiscal más que salarios, asimilables a salarios o servicios profesionales. ¿Qué otra cosa me pide además, que es nueva también? Nos pide el RFC, pero que esté en un estatus de localizado, es decir,
que el contador público que presta servicios de dictamen esté localizado con un domicilio registrado ante el SAT. Tener firma electrónica, cédula profesional, esta es complementaria al artículo 52 donde nos piden título, aquí nos piden además la cédula. También se pide tener una constancia. Esta constancia ya estaba solicitada, ya se pedía en el artículo 52, que era la constancia de que pertenece. Acuérdense que allá el artículo 52 decía que tenías que tener 3 años en un colegio. Aquí ya te dice que para acreditarlo tienes que tener una constancia que no tenga más de 2 meses de que perteneciste a un colegio por los últimos 3 años, ¿no? Te dice que debes tener la certificación, que la certificación ya la habíamos visto, o sea, aquí se repite nada más. Lo que es acreditar que tenías 3 años en el colegio y la certificación se repiten. La experiencia mínima de 3 años en auditorías también se repite en este caso. Y por último te pide la norma de educación continua, que también se pedía en el artículo 52, en la cual tú decías que tenías que estarte actualizando para no perder la certificación. Y al final un escrito libre donde dice que no realizaste un delito, no cometiste un delito de carácter fiscal. Ahora bien, el último párrafo del artículo 52 me dice que cualquier cambio que yo realice de toda esta documentación, de cualquier información que se esté presentando, de un cambio en la firma electrónica, un cumplimiento de la EPC que no se dio en tiempo, que yo me haya salido de un colegio y me haya cambiado a otro, que esté sujeto a un juicio por demanda en la que dice que cometió un delito pero no está comprobado, tengo 10 días para notificárselo al SAT. ¿Ok? Apúntenle bien porque eso es parte de su examen, ¿no? Y parte de su fase de examen y parte de su trabajo final. 10 días después de que se hace un cambio en estos requisitos, tengo que avisarle a la autoridad más tardar ese tiempo. Hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? En lo del tiempo que dijo ahorita, profe. Nancy, acuérdense que tiene que levantar la mano. Adelante, disculpe. Carmela, dígame usted. Desde Carmela. Un principio que estábamos viendo el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, tengo esta duda, maestro. A ver, suéltela. A lo mejor es un poquito tonta, pero yo... No, no hay preguntas tontas. Más tontas bueno, que no pregunta. ¿Cómo puedo yo ir creando la antigüedad para tener los 3 años participando en dictámenes? Porque ahí dice que 3 años a ver, participando. Espéreme, ahí le va. ¿Se acuerda que cuando hicimos la práctica auditoría, yo bien chingaba con que no se les vaya a olvidar poner las iniciales a los papeles de trabajo? Ya ven que ustedes en cada papel de trabajo que hicimos en la práctica auditoría, había un cuadrito chiquito que se ponía en la parte superior derecha, donde venía el índice que estábamos revisando, el número de hojas que estaban revisando, quién lo elaboró, en qué fecha y quién lo revisó y en qué fecha. Y se acuerdan que las iniciales de quién lo elaboró ponían las suyas. Y en las iniciales de quien lo revisó ponían las mías. ¿Se acuerda, Carmela? Sí, sí recuerdo eso, bueno. Pero eso es como ya parte de una auditoría, ya se va haciendo válido para acumular los 3 años. Claro, es la evidencia que tiene usted para demostrar que usted estuvo elaborando en auditoría. Si están sus iniciales, quiere decir que usted realizó los procedimientos de auditoría. Y si usted los realizó, quiere decir que estuvo teniendo experiencia en elaboración de dictámenes. Al final, cuando se hace el dictamen, en ese legajo viene la información de que usted estuvo trabajando en esa revisión. Así es como se lo acredita la autoridad. Ah, ok. Es como si yo hubiera sido su ayudante. Aparece y usted sido el principal. Es correcto. Pero yo ya estaba participando con usted y a partir de ahí ya estaba creando mi actividad. Exactamente, por eso les dije, si les toca que les revise las iniciales y no las tienen bien o lo copiaron pero no se dieron cuenta, y si les tocó, los voy a reprobar. ¿Por qué? Porque es muy importante. No era porque a mí se me pegara la gana, era porque es parte de los requisitos que al final de cuentas debes de cumplir cuando elaboras una auditoría y así compruebas la experiencia en elaboración de dictámenes. ¿Listo, Carmela? Sí, maestro, porque sí tenía la duda, dije, pues, ¿cómo si yo voy empezando de contador? ¿Cómo voy a tener 3 años elaborando dictámenes? Pero ya sí, ya me queda bien claro. Lo que pasa es que usted no estaría empezando de contador. Por ejemplo, usted ya egresa el próximo año. Si usted quiere, puede ir a solicitar trabajo en una firma de auditoría y le van a dar trabajo. Obviamente no la van a poner como supervisora de auditoría, pero la van a poner como auxiliar del departamento y ahí va a empezar a agarrar experiencia.
Muy bien, ahora sí ya me quedó claro. Gracias, maestro. Ok, ahora sí, Nancy, adelante, hija. Y hay que acuérdense que siempre que quieras preguntar, hay que levantar el micrófono, que levantar la mano, ok. Lo que no alcancé a comprender, maestro, fue de los 10 días después o los 10 días que mencionó. Por ejemplo, si la firma electrónica se venció y hubo que cambiarla, tiene 10 días para avisar a la autoridad que va a haber un cambio. Si se salió del Colegio de Contadores del IMSP y se cambió a otro que es el AMSP, hay que avisarlo. Si no cumplió con la norma de educación profesional continua y ocupa puntos, hay que avisarlo. Si se cambió de domicilio, hay que avisarlo. Si se extravió la cédula y va a hacer una nueva solicitud, hay que avisarlo. Todo eso ahí tiene 10 días para avisar, siempre y cuando haya modificaciones. Muchas gracias. Ándele. ¿Listo? Entonces, ¿nadie más tiene dudas? Adelante, Araceli. Maestro, ahí por ejemplo, en lo que dice de la cédula, si a mí se me vence la cédula y no puedo dictaminar en ese tiempo porque no tengo vigente La cédula mi profesional no se vence, lo que se vence es la certificación, Araceli. Ok. Sí, la cédula no se vence. Si se me vence cualquier, o sea, documento o hice algún cambio, en lo que yo hice el cambio no puedo dictaminar, tengo que esperar a que se quede asentado el cambio. Así es. Y tiene 10 días a partir de que empiece el cambio para avisar a la autoridad, hey, voy a hacer un cambio extravié la cédula y voy a renovarla. Ok, te estoy avisando. Ok. Entonces, que me cambié de domicilio, hey, te estoy avisando que me cambié de domicilio. Obviamente, tienes 10 días para notificar que hiciste cambios, pero mientras no lo tengas todo al 100, no puedes dictaminar. ¿Listo? Muy bien, gracias, sí. Ok, si nadie más tiene dudas, para continuar. Ok, nadie más tiene dudas. Fabián, ayúdenme por favor, hijo. Artículo 53 le toca a usted, ¿no? Fabián, no puede. A ver, lo voy a sacar para que lo vuelva a intentar. Y conéctese ahora con micrófono. Ok, en lo que Fabián se conecta. Pedro, ¿me puede ayudar por favor? Artículo 53. Artículo 53. Anualmente el contador público inscrito deberá obtener las siguientes constancias. 1. Aquella a que se refiere al artículo 52, fracción 5 de este reglamento, que lo acredita como miembro activo de un colegio profesional o de una asociación de contadores públicos que tenga reconocimiento por parte de la Secretaría de Educación Pública o de la Auditoría Educativa Estatal. 2. La que se refiera a la fracción 8 del artículo 52 de este reglamento, que acredite que cumple con la norma educativa continua o de actualización académica expedida por un colegio profesional o por una asociación de contadores públicos reconocido por la Secretaría de Educación Pública o la Auditoría Educativa Estatal al que pertenezca. Una vez concluida la vigencia de la certificación a que se refiere al artículo 52, fracción 1, inciso A, segundo párrafo del código, el contador público inscrito deberá contar con el refrendo o recertificación de la misma. La información referida en este artículo
deberá ser proporcionada entre los primeros 3 meses de cada año al Servicio de Administración Tributaria por la Federación de Colegios de Contadores Públicos, o en su caso, por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos no federados a los cuales estén adscritos los contadores públicos inscritos. En caso de que el contador público inscrito decida dejar de forma dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes, dictámenes de operación, de enajenación de acciones o cualquier otro dictamen que tenga recurso fiscal, deberá presentar un escrito ante la auditoría fiscal manifestando dicha situación y la fecha en que se dejará de formular los referidos dictámenes. En este supuesto, la auditoría fiscal dejará sin efecto la inscripción del contador público en el registro a que se refiere el artículo 52, fracción 1 del Código, y realizar la notificación conducente. Cuando el contador público, a quien por su solicitud se haya dejado sin efectos la inscripción a que se refiere el artículo 52, fracción 1 del Código, decida volver a formular los dictámenes citados en el párrafo anterior, deberá presentar un aviso ante la autoridad fiscal manifestando dicha situación. En este caso, el contador público deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 52, fracción 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de este reglamento. En el supuesto de que se cumplan los requisitos del párrafo anterior, la autoridad fiscal reactivará la inscripción del contador público interesado a que se refiere el artículo 52, fracción 1 del Código. Cuando la auditoría fiscal tenga conocimiento del fallecimiento de un contador público inscrito, dará de baja la inscripción respectiva. Bueno, en este caso, estamos hablando de cartas. ¿Qué cartas son? Las cartas que pide la autoridad respecto a acreditar. Número 1, que pertenecen a un colegio. Y número 2, que cumplen con la EPC. ¿Qué significa esto? Que están agremiados a un colegio, es decir, que forman parte de la sociedad y que cada año están renovando y se están actualizando con todo lo conducente respecto a las áreas del contador público, ¿no? Eso es lo primero que dice, hablando de los dos escritos, las dos cartas que se requieren. Ahora bien, cuando habla de esta situación, ya lo siguiente explica que cada vez que el auditor cumpla con estas cartas, hay que enviarlas dentro de los primeros 3 meses a que termine el año. Ejemplo, por el 2020 yo estuve en el IMSP y por el 2020 cumplí con todos los puntos para acreditar que me mantengo actualizado. Es decir, que cumplo con la norma de cumplimiento. Tengo hasta el 31 de marzo para enviar esa información, en la cual aviso pues que sigo en el colegio y que me mantengo actualizado. Ahora bien, ¿qué es otra parte importante que aborda el artículo 53? Aborda acerca de cuando un dictaminador ya no quiere dictaminar y puede darse de baja o puede suspenderse, ¿no? Recordemos que en el artículo 52 del Código habíamos hablado que después de 5 años de no dictaminar, se procedía a la baja del registro. Aquí estamos hablando cuando el contador público por propio pie decide darse de baja para no dictaminar. Entonces dice que se entrega un escrito donde se manifiesta la situación y la fecha en la que empieza a dejar de dictaminar, y a partir de ahí la autoridad deja sin efectos el registro, ¿no? Pero la autoridad le dice, bueno, si por ti mismo decidiste no dictaminar,
cuando quieras regresar, te dejo las puertas abiertas, nada más vuelven a cumplir con todos los requisitos. Y al final dice que en cuanto cumplas con los requisitos de nueva cuenta, te vuelven a reactivar. Además, agrega que si la autoridad fiscal tiene el conocimiento de que falleció un contador público que dictamina, da de baja completamente la inscripción. De eso se trata el artículo 53. Es el más sencillo. Nada más recordemos siempre, son 2 cartas. Carta de que soy miembro activo del colegio y carta de que me estoy actualizando, que cumplo con la EPC. ¿Ok? Bueno, entonces, con eso terminamos el artículo 53. Vamos ahora al 54. Merari, ¿me ayuda por favor con el 54? Profe, si llega a escuchar ruido de carros es porque estoy trabajando, ¿eh? Bueno, artículo 54. Para los efectos del artículo 52, penúltimo párrafo del Código, las sociedades o asociaciones civiles que deben registrarse ante las autoridades fiscales utilizarán el sistema informático de inscripción contenido en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria siempre que cumpla con los siguientes requisitos. 1. Estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, así como encontrarse en dicho registro con el estatus de localizados en su domicilio fiscal. 2. Contar con el certificado de firma electrónica avanzada vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria o por un prestador de servicios de certificación autorizado en los términos del Código. 3. Entregar una relación con los nombres de los contadores públicos autorizados para formular dictámenes para efectos fiscales que presente sus servicios a la misma persona moral y 4. Que su representante legal cumpla con los requisitos establecidos en las fracciones 1 y 2 del presente artículo y no haya presentado el aviso de suspensión de actividades previsto en el artículo 29, fracción 5 de este reglamento. Cuando las sociedades o asociaciones civiles a que se refiere este artículo soliciten por primera vez el registro correspondiente, la solicitud se deberá presentar dentro del mes siguiente a la fecha en la que alguno de sus miembros obtengan autorización para formular dictámenes para efectos fiscales. Las sociedades o asociaciones civiles que hayan obtenido el registro a que se refiere este artículo deberán presentar aviso cuando se incorpore a ellas un contador público inscrito, cuando alguna de sus miembros obtenga la inscripción o cuando alguno de sus miembros que sea contador público se desincorpore de ellas, fallezca, le sea cancelada la inscripción o se dé de baja su inscripción. El aviso a que se refiere el párrafo anterior se presenta ante la autoridad fiscal dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se actualice cualquiera de los supuestos que se señalan en el citado párrafo, indicando los datos de identificación del contador público, nombre, número de inscripción a que se refiere el artículo 52, fracción 1 del Código, clave en el Registro Federal de Contribuyentes, clave única de registro de población, cargo que desempeña en la persona moral de que se trate y los demás que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. Ok, en este caso, el artículo 54 es muy claro. Habla de, recordemos que ya lo habíamos visto en el artículo 52. Cuando leímos el artículo 52, acuérdense que leímos en una parte que decía que si, por ejemplo, un despacho o una asociación de contadores o profesionales tenía algún dictaminador dentro de su nómina o dentro de sus socios, está obligado a registrarse. Es decir, yo soy un despacho y tengo auditores y los auditores pues no están registrados. Una vez que se registran, estos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ya tengo unos. Ah, ok, está bien, Fabián. Le decía,
ya los tengo registrados, ¿no? Entonces, en el momento en que yo obtengo algún trabajador o contrato a alguien que está registrado, estoy obligado a registrarme. ¿Cuáles son los requisitos que debe de cumplir? Los que debe de cumplir son, número 1, el despacho tiene que tener RFC y tiene que tener un domicilio localizado. Número 2, tener firma electrónica. Número 3, tener una lista o una relación de todos los contadores públicos que están preparados para dictaminar. Y cuarto, tiene que tener un representante legal que tenga RFC, que tenga domicilio localizado y que tenga firma electrónica. Esos son los primeros 4 puntos que se piden para esta situación, ¿no? Para que se registren estos despachos. Además, ¿qué otras reglas pone el artículo 54 para los despachos? Las siguientes reglas que pone es, número 1, en el momento que tú como despacho, tengas por primera vez un contador público que va a dictaminar, es decir, que la autoridad ya le dijo que iba a poder dictaminar, que está registrado ante el SAT, tiene la empresa 30 días o un mes para darse de alta. Es decir, yo, Fernando Sánchez, pongo un despacho y los contrato a todos ustedes, ¿ok? Todos son auditores y profesionistas con experiencia, pero ninguno está registrado. Supongamos que Luz Helena, el día de hoy, 12 de noviembre, me dice, oiga, jefe, ¿sabe qué? Me inscribí y me dieron la actualización. Ok, a partir de ese momento, como yo tengo a Luz Helena en mi nómina, me tengo que registrar ante el SAT como despacho. Entonces, tengo un mes para cumplir todos los requisitos que se me solicitan, es decir, el RFC, domicilio localizado, la firma electrónica, un representante con los 3 requisitos y una lista, ¿no? Que en esa lista, pues, nomás irá Luz Helena. ¿Ok? Entonces, a partir de un mes. Posteriormente dice que cuando ya se incorpore alguno de ellos, yo tengo la obligación de estar informando cuándo obtienen la inscripción, cuándo se va, por ejemplo, cuando la obtienen, avisar. Por ejemplo, supongamos que ahora fue Misael. Misael se inscribió y también, ok, pues Misael se inscribió, hay que avisar a la autoridad. Luz Helena renunció, hay que avisar a la autoridad. Merario obtuvo la situación, falleció, hay que avisar a la autoridad. Cualquier situación dentro de mi listado de nómina que yo tenga contadores públicos para dictaminar, registrados ante el SAT, cualquier cosa que suceda, yo tengo la obligación de estar informándole a la autoridad. Siempre presentar un aviso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el periodo para presentar estos avisos? Es de 15 días. Recordemos que cuando es mi primera vez es un mes, pero a partir de que ya es una situación subsecuente, o sea, que va a estar realizándose constantemente, yo voy a tener 15 días para todos los demás, sea que sea una contratación nueva o que uno de mis trabajadores se registre o que alguno renuncie, ¿no? Tengo 15 días para informarlo. ¿Qué información debo de incorporar a estos avisos? Que informo yo cada 15 días. El nombre del contador público, el número de inscripción, el RFC, la CURP, el cargo que desempeña en mi empresa y lo que se le ocurra al SAT pedirme de este contador, ¿no? Y con eso es todo lo que dice el artículo 54. Son las obligaciones de los despachos de registrarse y de estarle informando a la autoridad cada vez que tienen en su nómina o en su empresa alguien para dictaminar. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Adelante, Brenda. Maestro, yo me quedé con la duda en el anterior, en el artículo 53 de las dos cartas, que decía que, pide uno a la autoridad para autorizar que forma parte de un colegio y que se mantiene actualizado. Y luego mencionó un término que no conozco, que no lo pude anotar bien, que se mantiene actualizado, que cumple con la norma de educación profesional continua, EPC. Ok. Los contadores públicos le llamamos EPC y es la norma de educación profesional continua. Aquí en la ley, en el código, no se le llama EPC, se le llama así. Se llama norma de educación continua o actualización académica. Nosotros en el colegio le llamamos norma de educación profesional continua o EPC. Ok, esa es la duda. Eso sí anoté EPC, pero no sabía qué era. De hecho, no sé si le ha tocado nunca le ha tocado ir a un curso en el colegio o en alguna asociación. Sí. Y nunca le han dado una constancia. No me han dado constancia. Bueno, en las constancias de los contadores públicos que dictaminan, abajito vienen
2 puntos EPC o 3 puntos EPC o 4. Eso quiere decir que cumples con el puntaje para estarlo acumulando durante un año. Y ya al final te dicen, ¿sabes qué? Ocupas 40 puntos de EPC. Ah, ok. ¿Listo? ¿Alguien más Muy tiene bien. dudas? ¿No? Ok. Adelante, Misa. Sí, nada más para que quede claro. Entonces, en el artículo 54 se tiene un mes, pero cuando es por nuevo, ¿no? Ya Sí, si es quiero- un mes es cuando obtuve por primera vez, obviamente para registrarme. Es un mes para que yo me registre como despacho. A partir de que ya me registré como despacho en el siguiente mes a que obtuve mi primer dictaminador, ya los siguientes son 15 días. Ah, muy bien. Eso nada más. ¿Listo? Artículo 55. ¿Me ayuda, por favor, Aime? Aime. Sí, ahí voy. Para los efectos del artículo 52, ¿Es antepenúltimo. usted, Aime? Está con Alejandro. Ok. Sí, es que el mío no tiene el micrófono. Está bien. Adelante. Ajá, antepenúltimo párrafo del código. El servicio de administración tributaria, previa audiencia, aplicará al contador público inscrito las sanciones siguientes. Amonestación cuando, inciso A, no proporcione o presente incompleta la información a que se refiere el artículo 52A, fracción 1, inciso A y C del código. La sanción a que se refiere este inciso se aplicará para cada dictamen formulado en contravención a las disposiciones jurídicas aplicables, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate, y las sanciones correspondientes se acumularán. Inciso B. No cumpla con lo establecido en el artículo 52, último párrafo, excepto cuando se trate de cambio de domicilio fiscal, y 53, fracción 1 de este reglamento. Y inciso C. No hubiera integrado en el dictamen la información que para efectos del proceso de envío se dictaminen las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. La sanción a que se refiere este inciso se aplicará por cada dictamen en el que no se hubiera integrado la información que corresponda, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate, y las sanciones correspondientes se acumularán. Y suspensión de la inscripción a que se refiere el artículo 52, fracción 1 del código. Inciso A. De 1 a 3 años, cuando el contador público inscrito formule el dictamen en contraversión a los artículos 52 del Código, 57 de este reglamento, al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta o a las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 2. No aplique las normas de auditoría a que se refiere el artículo 60 de este reglamento. 3. Formule dictamen estando impedido para hacerlo de acuerdo a lo previsto en el artículo 60 de este reglamento. 4. No exhiba requerimiento de la autoridad fiscal los papeles de trabajo que elaboró con motivo del dictamen de las operaciones de enajenación de acciones o de cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, distinto al dictamen de los estados financieros del cónyuge.
5. No informe su cambio de domicilio fiscal en términos de lo establecido en el artículo 52, último párrafo de este reglamento. Y 6. No presentar o hacerlo de manera incompleta la evidencia que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente a que se refiere el artículo 57, último párrafo de este reglamento. La sanción a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 6 se aplicará por cada dictamen formulando en contravención a las disposiciones jurídicas aplicables o no se hubieran presentado la información que corresponda, independientemente del ejercicio fiscal de que se trate, y las sanciones correspondientes se acumularán. Inciso B, acumule 3 amonestaciones de las previstas en la fracción 1 de este artículo. En este caso, la suspensión será de 3 meses a 1 año y se aplicará una vez notificada la tercera amonestación. Inciso C, se dicte en su contra auto de sujeción a proceso por la comisión de delito de carácter fiscal. En este caso, la suspensión durará el tiempo en el que el contador se encuentre sujeto al proceso penal, en cuyo caso no podrá exceder del término de 3 años. Inciso E, emita dictamen inciso D, no cumpla con lo establecido en el artículo 53, segundo párrafo de este reglamento. En este caso, la suspensión durará hasta que se obtenga el refrendo o recertificación a que se refiere el citado artículo. Inciso E, emita dictamen sin contar con la certificación a que se refiere el artículo 52, fracción 1, inciso A, segundo párrafo del Código. La suspensión durará hasta que se obtenga la certificación o, en su caso, refrendo o certificación correspondiente a que se refiere el artículo 53, segundo párrafo de este reglamento. Y inciso F, no cumpla con lo establecido en el artículo 53, fracción 2 de este reglamento. En este caso, la suspensión será de 6 meses a 3 años. Ok, en este caso, el artículo 55 habla de las sanciones. Hay 2 tipos de sanciones. Está la amonestación, que es como en el fútbol, ¿no? La tarjeta amarilla. Y está la suspensión, que es la tarjeta roja. Ok, vamos a analizar los casos. La amonestación es un llamado de atención. Significa que la autoridad te levanta esta tarjeta amarilla o te manda este escrito en el cual te dice, oye, hiciste esto mal, te estoy avisando. Si lo vuelves a hacer, muy probablemente te suspenda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de amonestación? Los tipos de amonestación están muy sencillos, son más básicos. Nada más son 3. ¿Cuáles son? No proporcione o presente la información incompleta a que se refiere el artículo 52. ¿Me puede decir, Brenda María, cuáles son esas características? ¿Qué es lo que me está diciendo la autoridad que está en el artículo 52A, que pudiera estar sujeto a amonestación? Eso ya lo leyeron. Sí, a ver, permítame. Está en el código, ¿no? Pues ya lo leímos. De lo que dice de los papeles de trabajo. Dígame, son 3. Es A, B y C. Dígame cuáles son. El artículo 52A, infracción primera, inciso A y C. Nada más A y C. ¿Qué es lo que no estaría proporcionando que me hará sujeto a una amonestación? Ok. Es el artículo 52A, A y C. Dice, cualquier información que conforme a este código y a su reglamento deberá estar incluida en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales. Y C, la información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Ok, entonces, si yo a la autoridad no le entrego los estados financieros dictaminados o no los entrego completos o todo aquello que me pida la autoridad que sea evidencia
o que sea información adicional que yo le entregue, no me lo dé, no se lo dé, ahí está, estoy sujeto a una amonestación, ¿no? Dice además que cada uno de estos que yo le entregue serán una sanción, una amonestación individual. Es decir, si por ejemplo en un mismo dictamen yo no presenté los estados financieros dictaminados y tampoco le di la evidencia que me solicitó, son 2 amonestaciones, no es una sola. Por eso dice que independientemente del ejercicio fiscal que se trate, las sanciones se van a acumular. ¿Ok? Luego está el inciso B. En el inciso B habla del artículo 52, último párrafo, y el 53, fracción primera de este reglamento. ¿Me puede decir, por favor, Carmen Clarisa, a qué se refiere cuando hablamos de no cumplir con lo establecido en el artículo 52, último párrafo, y el artículo 53, fracción primera? 52, último párrafo. Sí, ¿qué dice el 52, último párrafo? Lo acabamos de leer. Dice... Voy a revisar. El reglamento, ¿verdad, maestro? Sí, estamos en el reglamento. 52. Último párrafo es: una vez otorgada la inscripción a que se refiere este artículo, el contador público deberá comunicar a la autoridad fiscal cualquier cambio en los datos contenidos en su solicitud dentro de los 10 días siguientes al día en que ocurra. Bueno, pero no me lo vuelva a leer, hija. Quiero que me lo explique. Yo ya se los expliqué. ¿Qué es lo que estoy incumpliendo que se vuelve sujeto a una amonestación? Por ejemplo, lo que es el no confirmar lo que es el cambio de firma electrónica, es el... Eso no. Sí, ahí va, pero tiene que ampliármelo. ¿Qué más? Pues cuando no realice el cambio, o sea, cuando tiene 10 días para poder realizar ese cambio, ¿no? Entonces, si no realiza el cambio... ¿Qué más? Ajá, la firma electrónica, lo que es el cambio de domicilio, No, si se cambia eso no. Ahí no dice es lo claramente, dice, excepto cuando se trate del cambio de domicilio. O sea que la firma electrónica, ¿qué otra cosa también se considerará? El cambio de colegio. El cambio de colegio, ¿qué más? El extravío de la cédula. Extravío de la cédula, ándele. Todo aquello que yo esté obligado a presentar ante la autoridad, que yo no lo haya avisado en los 10 días, me vuelvo sujeto a una amonestación. El cambio de domicilio, ese no entra en amonestación. O sea que si yo no aviso que me cambié de domicilio, ahí no es amonestación. Más adelante sabremos qué es, ¿no? Y luego dice el artículo 53, fracción primera. Evelyn, ¿me ayuda con por favor? ¿Mandé? Ayúdeme con el 53, fracción primera. ¿Qué es lo que tendría que cumplir que dice ahí que me haya sujeto a una amonestación? Okay. 53. Fracción primera. ¿De qué habla el 53, fracción primera? Bueno, nos dice que aquella que se refiere al artículo 52, la fracción 5. No, eso no. Que lo acredite como miembro activo del colegio. Ok, eso sí. Es decir, la carta, sí, o sea que si yo no entrego la carta, es correcto. Continúe. Vendría siendo como la constancia, la carta que ya habíamos mencionado de las 2 cartas anteriores, ¿verdad? Es correcto. Si como yo no presenté, de que es del colegio, pues. Ándele, con eso es todo, hija. Muchas gracias. Si yo no entrego la carta de que sigo perteneciendo a un colegio, hay sanción, ¿no? Entonces el inciso B habla de no avisar en los 10 días y no cumplir con la carta del colegio. Y el inciso C habla de que no hubiera integrado en el dictamen el proceso de envío como se debe de ser. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad me dio una plataforma para enviarlo y yo no lo haya enviado adecuadamente o de forma completa. Entonces, esas 3 son amonestaciones. Entonces, resumiendo, que no haya entregado estados financieros dictaminados y que no haya entregado la evidencia que me ha pedido la autoridad.
que no haya informado en los 10 días siguientes cualquier cambio que hagan los requisitos para inscribirme, excepto el domicilio, y que no hubiera entregado la carta de que pertenezco a un colegio. Y por último, que no hubiera enviado el dictamen como el SAT me lo pidió. Esas son las sanciones. ¿Ok? Ahora, vamos a las suspensiones. Las suspensiones ya son más amplias y las suspensiones me las separa por tiempo. A partir del inciso A me habla que la sanción podrá ir desde 1 año hasta 3 años y me empieza a decir en qué momento. Entonces, en el primer momento me dice en contravención al artículo 52 del código. ¿Qué significa esto? 52 del código son los requisitos. O sea que si yo no me inscribí correctamente, no presenté información fidedigna, no presenté lo que me pidieron, la carta de inscripción, la certificación, el título, todo lo que me pidieron en el 52, prácticamente estoy suspendido, ¿ok? Si no me inscribí correctamente o no hice las cosas bien, voy a estar suspendido. El segundo, no aplico las normas de auditoría. Manda, César Manuel. Pero eso es después de las 3 amonestaciones, profe, o puede ser una suspensión inmediatamente, aunque no haya amonestación. Es inmediata, César Manuel. Ok, gracias, profe. Ok. Recordemos que en la anterior, si yo junto 3 amonestaciones, se convierte en una suspensión. Eso decía acá. Porque se acumulan, ¿no? Si yo acumulo 3 amonestaciones es una suspensión. En este caso no. La suspensión procede de forma directa si yo hice el dictamen en contravención a lo establecido, ¿no? A ver, espérenme, aquí está sonando esta cuestión. Mande, Pavel. You are now unmuted. Sí, por eso es suspensión. Una vez que se termine el periodo de la suspensión, usted regresa a dictaminar, salvo cuando me acumula 3 suspensiones. Si acumula 3 suspensiones, se va directamente a ser cancelado. You are now muted. Ok. La segunda situación por la que puede ser suspendido es porque incumpla la norma de independencia. El artículo 60 no lo hemos leído, ¿no? Pero se trata de esto, de la norma de independencia. Se trata de que cuando tú hagas el dictamen, tú no debes de estar impedido. Es decir, que todo quien le haces el dictamen no debe tener ningún tipo de relación. De tal manera que cuando emitas la opinión, no te veas influenciado por darle algo a favor. Mande, Araceli. Maestro, por ejemplo, ahí donde dice que si recurro en 3 suspensiones, ya se me cancela. Entonces ya ahí ya no me puedo volver a dar de alta. No, cancelado ya no puede volverse a dar de alta. Así es. Ok. Pero ya siempre cuando sean 3 suspensiones. 3 suspensiones ya es una cancelación. O cuando sea una cancelación directa. Ya después de cancelado ya no se puede volver a dar de alta. Ok, muy bien. Leo, la tercera situación obviamente va de la mano de la segunda. Igual habla de lo mismo, de independencia. Es decir, que yo le esté haciendo el dictamen a una, por ejemplo, en el número 2 habla de que yo no lo aplique, ¿no? Que yo no revise si soy independiente de la empresa. En el número 3 es si yo, sabiéndolo, de todos modos lo hice. Ejemplo, Araceli está casada con Alejandro. Ellos dos están casados y obviamente Araceli es la contadora y Alejandro es el empresario. Araceli le hace el dictamen a Alejandro. ¿Ok? Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque Araceli no está impedida para solicitarlo porque no se cumple con la norma de independencia. Ellos están casados. Entonces hay una relación, no hay imparcialidad ahí. Entonces, si la autoridad demuestra que no se fue imparcial, se incumplió con la independencia y también se le suspende. Mande, Brianda. Profe, quiere decir que esto aplica como los notarios y todo eso, que no pueden hacer ningún documento con familiares. En la auditoría aplica completamente igual. Así es. Ok. La cuarta situación por la que pudiera ser suspendido es los papeles de trabajo. ¿Se acuerdan que en la parte de amonestación nada más venía estados financieros dictaminados e información de evidencia? Ok, aquí ya vienen los papeles de trabajo. O sea que si yo no presenté los papeles de trabajo porque la autoridad me los solicitó, voy a quedar suspendido. Y aquí recordemos
¿Qué pasa si yo no tengo los papeles de trabajo? ¿Qué hace la autoridad? Aparte de que me suspende a mí como dictaminador, ¿qué hace? Jóvenes. Adelante, Brenda. Pues se va contra el contribuyente también. Es correcto, así es, Brenda. Se va directamente con el contribuyente. Ok. Listo, ok. Ahora, la quinta situación por la que puedo ser suspendido es por el domicilio. Si se fijan en la amonestación, venía informar dentro de los 10 días cualquier cosa excepto domicilio, porque el no avisar del domicilio no es amonestación, es suspensión. Esa es la quinta. No avise del cambio de domicilio, es suspensión, no es amonestación. Y por último es que cuando presento la evidencia de los procedimientos de revisión de la situación fiscal, pues no lo haga correctamente. Es decir, no revisé bien los impuestos, no chequé bien que hubiera pagado los impuestos, cualquier cosa que tenga que ver con el pago de impuestos. Si yo no lo hice bien, no lo revisé y no le informé a la autoridad que realmente no estaba pagando bien el contribuyente, ahí es suspensión. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es otra causa de suspensión? Acumular 3 amonestaciones. Es lo que les comentaba. De las amonestaciones que ya vimos, si acumulo 3, me voy directamente a la suspensión. Nada más que la suspensión ya no es de 1 a 3 años, sino es de 3 meses a 1 año. ¿Okay? Y es una vez notificada la tercera amonestación, surte efecto la suspensión, de 1 a 3 meses. La otra situación es cuando pues tengo una denuncia por un proceso tengo un proceso de comisión de delito de carácter fiscal, pero no se ha comprobado que sea culpable. ¿Ok? Mientras dure el proceso en el que me encuentre culpable o inocente, estaré suspendido. Ahí no tiene fecha, es por lo que dure el tiempo del juicio. ¿Ok? En este caso dice que esta suspensión no deberá de pasar de 3 años. Si pasa de los 3 años, en automático, como la autoridad ya no me pudo comprobar nada, puedo volver a dictaminar sin problema. ¿Ok? En la siguiente sanción, el siguiente motivo de suspensión es cuando, por ejemplo, ya ven que yo me tengo que certificar para poder dictaminar. Si yo, por ejemplo, no refrendo la certificación, es decir, no cumplo con la norma de educación profesional continua, o sea que no, ya ven que cuando yo, para recertificarme, yo puedo tener certificado y mientras cumpla con la EPC, siempre me van a recertificar. Si yo no cumplí con la EPC, obviamente no me van a recertificar. La suspensión va a durar hasta que yo vuelva a conseguir la recertificación. Si no tengo la recertificación, no puedo dictaminar. Ahí no hay tiempo, no es hasta que la consiga. La otra motivo de suspensión es cuando emití el dictamen sin estar certificado. Va de la mano del anterior. El anterior es cuando yo perdí la certificación y no me recertifiqué y dura el tiempo. Pero cuando yo hice el dictamen aún sin tener la certificación, ahí también hay suspensión. Y obviamente es que hasta que se obtenga la certificación. Y ya por el último, no cumplas con lo establecido en el artículo 53, que hablamos de esta carta de la EPC. O sea, cumplir con la norma de educación profesional continua es una obligación. Si no cumpliste con esta carta, con este informe, obviamente hasta que la autoridad te podrá un tiempo de hasta 6 meses a 3 años, ¿no? Y estos son los motivos de suspensión nada más. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿No? Ok. José Alberto Verdugo, ¿me ayuda por favor, hijo? Artículo 56. Buenas noches, profe. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, adelante. 56. Se me movió. 56. Ahí está. Ok. Para los efectos del artículo 52, antepenúltimo párrafo del Código, el Servicio de Administración Tributaria, previa audiencia, procederá a la cancelación definitiva de la inscripción, a la que se refiere el citado precepto, para el cual se entiende que primero, existe reincidencia cuando el contador público acumule 3 suspensiones de las previstas en la fracción segunda del artículo 55 del presente reglamento. La cancelación se aplicará una vez notificada la tercera suspensión y el contador público haya cometido
un delito de carácter fiscal cuando cause ejecutoria la sentencia definitiva que declare culpable al contador público de dicha comisión de delito. Ok, en este artículo hay dos motivos de cancelación. ¿Cuáles son? 3 suspensiones es motivo de cancelación y se aplica una vez la tercera suspensión ha sido notificada. Y el segundo es que ya se comprobó que cometiste un delito de carácter fiscal. En estos dos casos es cancelación inmediata. Acuérdense que el delito de carácter fiscal ya lo habíamos visto en el artículo 52, que era motivo de cancelación. Y también habíamos visto la reincidencia. Entonces, estos dos prácticamente refuerzan lo que dice el artículo 52 del Código, que por reincidencia en 3 suspensiones serás cancelado o porque cometiste un delito de carácter fiscal. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Nada. Ok, Mariana. Adelante, Brianda, dígame. Profe, tengo una duda. Por ejemplo, si llevas 2 suspensiones y como si no llevaras la cuenta o se te pasó X, el SAT te notifica, hey, tienes 2 suspensiones, cuidado con la tercera porque ya es cancelación o algo así. Te notifica, pero no te va diciendo cuidado. O sea, tú ya tienes que tener las notificaciones. Una vez que te llega lo que pasa es que, por ejemplo, a lo mejor usted no lleva el control, pero una vez que te llega la tercera notificación, con la tercera notificación de suspensión, te llega también la cancelación. Ok. O sea, automáticamente ya tienes 2, no te diste cuenta que ya llevabas 2, te llegó la tercera cancelación automática. Así es. Ok, perfecto. Nada más que acuérdese que la cancelación tiene su periodo. ¿Se acuerda que ya lo vimos? Brianda, ¿se acuerda que ya vimos el proceso de cancelación? Lo de cancelación no recuerdo el periodo, profe, disculpe. Sí, acuérdense que lo vimos en el artículo 52, que decía que cuando surte efectos una cancelación y que tiene 12 meses la autoridad y se le dan 15 días al contador para que exprese lo que a su derecho convenga y todo ese proceso que llevamos. Eso lo leímos cuando leímos el artículo 52. Sí, donde venían los 15 días adicionales también. Y para que él informara por lo que a su derecho convenía, pues que se defendiera. Ok, sí, ya. Muchas gracias. Profe. Entonces, Mariana, ¿me ayuda por favor con el artículo 57, hija? Buenas noches. Buenas noches. Sección 3 de los dictámenes. Artículo 57. El dictamen y el informe sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente a que se refiere el artículo 52, expresiones 2 y 3 del Código, se elaborarán con base a los análisis efectuados a la información que se determine el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general. Adicionalmente, el informe deberá contener lo siguiente. 1. Los datos generales del contribuyente y del contador público inscrito y, en su caso, del representante legal. 2. La declaración bajo protesta de decir verdad, que el informe se emite con fundamento en la fracción 2, en la fracción 3 del artículo 52 del Código y además de disposiciones aplicables. Y 3. Los demás que determinen el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general. El contador público inscrito deberá proporcionar dentro de los 30 días siguientes a la presentación del dictamen fiscal a través de medios electrónicos la evidencia que demuestre la aplicación de los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente. Fíjense bien, en el caso del artículo 57 no dice otra cosa más que qué es lo que debe de contener un dictamen. De eso se trata el artículo 57. ¿Qué debe de contener? Los datos generales del contribuyente y del contador público y del representante legal. Esas 3 cosas. Primero que nada, ¿no? Obviamente el representante legal es opcional siempre y cuando sea persona moral, porque si es persona física no ocupa representante legal. ¿Qué debe de tener? Una declaración bajo protesta de decir verdad que se cumple con todo lo establecido en el artículo 52, es decir, que se cumple con la información que debe de llevar un dictamen. Y número 3, todo lo que el SAT te pide. Prácticamente eso es la situación, ¿no? Datos del contribuyente, de un contador público que va a dictaminar y del representante legal,
la información que, una declaratoria bajo protesta de decir verdad, donde dice que se está integrando toda la información que debe de tener un dictamen y todo lo que el SAT te pida. Y te dice que posterior a la presentación del dictamen tendrás 30 días para enviar papeles de trabajo de cómo te cercioraste que revisaste fiscalmente la empresa. Es decir, yo presento el dictamen al 15 de julio, como ustedes ya saben, y tengo 30 días después de presentar el dictamen, es decir, hasta el día 15 del siguiente mes, o el 16, dependiendo del número de días, en los cuales yo le informo a la autoridad, mira, cuando revisé el ISR, hice estos papeles de trabajo. Cuando revisé el IVA, hice estos papeles de trabajo. Cuando revisé el IEPS, hice estos papeles de trabajo. Eso es lo que te pide, ¿no? ¿Cómo hiciste los procedimientos para revisar la situación fiscal del contribuyente? Eso es todo. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Nada? Adelante, Brenda. En el segundo requisito, el de la declaratoria bajo protesta de decir la verdad, ¿cada quien lo formula a su manera o hay algún texto No, que ya es un esté, escrito libre. Cada quien lo hace como le conviene, como le parece? como lo Ok. requiere. Al final de cuentas, lo que yo necesito que me ponga es lo que realmente aplica para que te haga responsable de que presentaste el dictamen. ¿Listo? Sí. Ok. Continuamos con el artículo 58, por favor. Para esto le voy a pedir ayuda a Rodolfo. Rodolfo, ayúdame, por favor, artículo 58. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Ok, ahí va. El artículo 58. Para los efectos del artículo 32A del Código, los contribuyentes que opten por dictaminar sus estados financieros deberán presentar directamente o por conducto del contador público que haya elaborado el dictamen a través de medios electrónicos y de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emite el Servicio de Administración Tributaria la siguiente información y documentación. 1. Los datos generales e información del contribuyente, de su representante legal y del contador público inscrito que emite el dictamen, y en su caso, los de la oficina central de los residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en México. 2. El dictamen sobre los estados financieros emitidos por el contador público inscrito. 3. El informe sobre la revisión de su situación fiscal emitido por el contador público inscrito, así como los cuestionarios de diagnóstico fiscal contestados por el contador público, quien deberá aplicar los procedimientos de revisión de la situación fiscal del contribuyente que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 4. La información de los estados financieros básicos y las notas relativas a los mismos, de forma comparativa respecto al ejercicio inmediato anterior. Y 5. La información correspondiente a la situación fiscal. La información a la que se refiere este artículo deberá ir acompañada de una declaración bajo protesta de decir la verdad del contador público inscrito que elaboró el dictamen y del contribuyente o de su representante legal, en los términos que establezca las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Ok, en el caso del artículo 58, aquí a lo que se refiere principalmente es qué es lo que debe de contener un dictamen cuando yo estoy avisando, cuando yo ya lo hago como contribuyente, ¿no? ¿Qué es lo que debe de tener el dictamen cuando se envía? Ok, esto va de la mano del artículo 57. Obviamente se repiten algunas cosas, ¿no? Datos generales e información del contribuyente, representante legal y contador público, que van a hacer el dictamen, ¿no? El dictamen de los estados financieros, que son los 4 estados financieros básicos con sus notas respectivas y su opinión. El informe sobre la situación fiscal, es decir, que el contador público
presentó su información fiscal donde dice que la empresa la revisó bien y sí está pagando bien sus impuestos, o en su caso que los pagó erróneamente, pero ya se corrigieron, o en su caso que se envía el dictamen con la información y va a tener días para pagar esos impuestos, 10 días, recordemos que eso ya lo vimos. La información de los estados financieros básicos, que son las notas, y los 4 básicos, que son balance general, estado de resultados, estado de cambios en el capital contable y estado de flujo de efectivo. Y por último, toda la información necesaria para asegurarse de que cumplió con su situación fiscal. Eso es todo, son 5 puntos muy básicos. Datos generales, contribuyente, representante y contador público, el dictamen de los estados financieros, que es la opinión, los 4 estados financieros básicos con sus respectivas notas, el informe de la situación fiscal de la empresa, donde viene todo, cómo se pagó y qué no se pagó y cuándo se va a pagar, y toda la información necesaria que se requiera para revisar la situación fiscal. Es todo. Esta información debe ir acompañada de una declaración bajo protesta de decir verdad que se elaboró correctamente la auditoría para terminar en un dictamen, ¿no? Y eso sería todo respecto al artículo 58, que va de la mano del artículo 57. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Adelante, Brianda. Profe, si se presentan los 4 estados financieros y todo, pero no se presenta el escrito, ¿hay algún problema o no te los reciben o qué es lo que pasa? Sí, pues no pasa el dictamen, y si no pasa el dictamen hay una sanción. ¿Qué pasa cuando no se presenta el dictamen? Lo sancionan. ¿Y cuál es la sanción? La suspensión. Bueno, no es suspensión. ¿Le dan una amonestación también o cómo? No, aquí no estamos hablando del artículo 55, estamos hablando del artículo 84, fracción 9 del código, que es una multa. Acuérdense de la multa. Ah, ok. Entonces, aquí, la semana pasada. Cuando incumple, presentan una multa, que es conforme a los ingresos obtenidos, ¿no? Si no ando tan perdida. Ajá. Ah, ok. Entonces, definitivamente, cuando no se cumple, ya sea con alguno de los estados, de alguno de los 4 estados financieros o con la carta, se presenta la multa. Si no se presenta en tiempo y forma, porque si a lo mejor no la tengo en ese momento y no se me ha vencido, a lo mejor la saco para el día siguiente y pues la pude presentar el 15 de julio. Pero es como, por ejemplo, si usted quiere subir algo a la plataforma completo y no lo tiene completo, no se lo aceptan, pues. Como cuando usted quiere hacer el servicio social. Ah, pues no traigo un informe, no, pues no te libero el servicio. No te puedo recibir el dictamen si no viene con declaratoria. Ah, ok, pero ahí sí no dan ni un tipo de prórroga ni nada. No, hasta el 15 de julio tienes para entregarlo. O sea, hasta la fecha y punto. Así es, al 15 de julio tienes para entregarlo, punto final. ¿Listo? Ok, artículo 59. Luz Helena, ¿me ayuda por favor con el artículo 59, hija? Luz. No está la luz. Yo le ayudo si quiere, maestro. Adelante, Carolina. Artículo 59. Para los efectos del artículo 32A del Código, los dictámenes de estados financieros formulados por un contador público inscrito que presenten las personas físicas que únicamente perciban ingresos distintos a los provenientes de actividades empresariales no surtirán efecto jurídico alguno. Tampoco surtirá efecto jurídico alguno las opciones para dictaminar estados financieros ni los dictámenes presentados por las personas que no se ubiquen en los supuestos a que se refiere el artículo 32A del Código. Los contribuyentes que hayan optado por dictaminar sus estados financieros de conformidad con lo establecido en el artículo 32A del Código podrán denunciar a la presentación de dictamen siempre que presente un escrito en el que comunique dicha situación a la autoridad fiscal competente a más tardar el último
día inmediato anterior a aquel en el que deba el dictamen, manifestando los motivos que tuvieron para ello y además hayan cumplido oportunamente, en su caso, con la obligación prevista en el artículo 32H del Código. Para los efectos del artículo 32A, tercer párrafo del Código, cuando el dictamen y la información y documentación relacionada con el mismo se presenten fuera de los plazos que prevé dicho artículo. Ay, me está fallando el internet. ¿Me escucho todavía? Sí, te escucho. Bueno. Sara. Fue la presentación la que te dejó. Con razón. Pensé Es que el se había internet del salido. profe. Ok. ¿Qué página era para tener en el documento? Es el reglamento del Código Fiscal de la Federación y es el artículo 59. Ahí voy. Página 25. Es la página 25, pero Sí, ya lo encontré, gracias. Dice, los contribuyentes, a ver, me quedé. Los contribuyentes que hayan optado por dictaminar sus efectos financieros de conformidad con establecido en el artículo 32A del Código podrán renunciar a la presentación del dictamen siempre que presenten un escrito en el que Perdonen, me sacó el internet. Carolina, ¿dónde se quedó? Ya terminó de leerlo. Ahora sacó a Carolina. ya casi terminaba. Estaba leyendo y creo que la sacó cuando usted entró. Ah, sí. Entonces los dos nos tiró el internet. Sí, entró usted y la sacó a ella. Ya casi terminaba de todos modos. Bueno, ok, vamos a suponer que ya terminó. Les explico el 59. El 59 habla de cuando el dictamen, ya ven que ya habíamos visto en el artículo 32A que un dictamen no tiene efecto cuando se presentara fuera de tiempo. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, cuando se presenta fuera de tiempo, cuando se presenta después del 15 de julio. ¿Ok? Cuando tampoco surtía efecto jurídico, cuando no se avisara correctamente. Cuando se avisa que se va a dictaminar, se avisa junto con la declaración anual y se tiene que avisar en tiempo y forma. Si no se avisa en tiempo y forma, también no tiene efecto jurídico. Entonces, en este caso, te agrega otras situaciones, aparte de enviar el aviso tarde y presentar tarde el dictamen, te dice otras cosas por las que no tendrá efecto jurídico. ¿Cuáles son estas? Cuando no se ubiquen en los supuestos, es decir, no cumpla con los ingresos, no cumpla con los activos, no cumpla con los trabajadores o con lo establecido en el artículo 52. Si no cumple con eso, tampoco surte efecto jurídico. ¿Ok? Ahora dice que en su caso, y aquí viene una cosa beneficiosa, que es el segundo párrafo, que dice que si alguien avisó que se iba a dictaminar, puede renunciar al dictamen un día antes de que sea la fecha límite. O sea que el 14 de julio todavía pueden renunciar al dictamen, pero siempre y cuando no estén obligados al 32H. Porque si, por ejemplo, estás obligado al 32H y no presentaste el informe junto con la declaración anual que te obligaba al 32H porque avisaste que ibas a dictaminar, no puedes renunciar al dictamen. ¿Sí me entendieron esta parte? ¿O no? La verdad no lo entendí. No. Ok, ahí va. ¿Se acuerdan que cuando leímos el artículo 32A decía, quienes opten por dictaminar tendrán relevada la presentación del 32H? Y fuimos a leer el 32H. El 32H es un informe de la situación fiscal de la empresa que se entrega junto con la declaración anual. ¿Ok? Si yo opté por dictaminar, no ocupo presentar el informe de la situación fiscal. ¿Por qué? Porque el informe de la situación fiscal lo va a presentar por mí el dictaminador. Entonces yo, empresa, ya no lo tengo que hacer. Contraté un dictaminador, él lo va a hacer, lo va a revisar y lo va a presentar. Entonces yo ya no tengo esa obligación. Ahora, si yo avisé que me iba a dictaminar, pero estaba obligado a presentar el informe, yo no puedo renunciar al dictamen, porque en su tiempo ya no lo presenté.
Entonces tengo que esperar a que lo presente forzosamente el contador público que me va a dictaminar. Pero si, por ejemplo, si yo no estaba obligado a hacer el informe de la situación fiscal, sí puedo renunciar al dictamen. ¿Ya me entendieron? Sí, ya entendí. O sea, si era como que por su propio gusto, como para estar más seguro Ándale. Por que ejemplo, quería si yo, dictaminar. así es, si yo no tengo la obligación del informe de la situación fiscal y avisé que me iba a dictaminar, pues está bien, puedo renunciar un día antes. Pero si yo tenía la obligación del informe, avisé que me iba a dictaminar, no puedo renunciar al dictamen. Más de Araceli. Ahí Ahora era sí. cuando usted decía que las paraestatales eran las únicas que Ándele. podían, Las únicas que no pueden que presentar eran las únicas que estaban obligadas al informe. Ajá. al Que informe, eran las así únicas es. que tenían obligación del dictamen, del informe, porque no podían dictaminar, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, y ya por último dice que el dictamen, si se presenta fuera de plazos, pues no estará presentado, ¿no? Que estamos hablando que se presente fuera del 15 de julio. ¿Ok? Y vamos a cerrar con el artículo 60. Ileana, ¿me puede ayudar con el artículo 60, hija, por favor? Sí, profe. ¿Sí me oye? Sí, así es. Dice, para los efectos del artículo 52, fracción 2 del Código, el contador público inscrito deberá cumplir con las normas de auditoría vigente a la fecha de presentación del dictamen y estará impedido para formular dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes, dictámenes de operaciones de enajenación de acciones o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal por afectar su independencia e imparcialidad en los siguientes casos. 1. Sea cónyuge, pariente civil por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y en línea transversal hasta el 4º grado y por afinidad hasta el 2º grado, de propietario o socio principal de la persona moral de que se trate o de algún director, administrador o empleado que tenga intervención importante en la administración de la misma. 2. Sea o haya sido en el ejercicio fiscal que dictamina director, miembro del consejo de administración, administrador o empleado del contribuyente o de una empresa afiliada, subsidiaria o que este vínculo económico o administrativamente del cónyuge, cualquiera que sea forma como sea, le designe y se le distribuya su servicio. El comisario de la persona moral no se considerará impedido para dictaminar, salvo que 4 concurra otra causal de los que mencione el estador del artículo. Me pierde las letras. Tenga o haya tenido en el ejercicio fiscal que el dictamen alguna injerencia o vinculación económica de los negocios del contribuyente que impida mantener su independencia e imparcialidad. Reciba por cualquier circunstancia o motivo participación directa en función de los resultados de su auditoría o emita su dictamen en circunstancias en las que su emolumento dependa del resultado del mismo. 5. Sea agente o corredor de la Bolsa de Valores en el ejercicio. 6. Sea funcionario o empleado del gobierno federal, de las entidades federativas coordinadas en materia de contribución federal o de un organismo descentralizado competente en la determinación de contribuciones. 8.
recibo de cualquiera de los contribuyentes o sus partes relacionadas a los que se proporciona servicio de auditoría externa, bienes que se consideren inversiones y terrenos en propiedad de su explotación por parte del contador público inscrito, de la sociedad o de la asociación civil que conforme el despacho en el que dicho contador público presente sus servicios o inversión de capital, financiamiento u otros beneficios económicos, excepto si los bienes o beneficios se reciben como contraprestación por la prestación de su servicio. 8. Proporcione directamente o por medio de su socio o empleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que el contador público presente sus servicios. Adicionalmente al dictamen, los servicios de A. Preparación de manera permanente de la contabilidad del contribuyente. B. Implementación, operación y supervisor del sistema del contribuyente que genere información significativa para la elaboración de los estados financieros del dictaminar. En implementación del sistema se permitirá la participación del contador público inscrito o de la asociación o asociación civil que conforme el despacho que funja con su servicio, o bien en el que presente sus servicios siempre que el contribuyente conserve la responsabilidad del proyecto y asigne la dirección del mismo a un empleado con la competencia y nivel adecuado para tomar decisiones de planeación, coordinación y supervisión. C. Auditoría interna relativa a estados financieros y controles contables. Cuando el contador público inscrito tome la responsabilidad de dicha función, excepto si el personal de contribuyente con competencia y nivel adecuado para planear, supervisar y coordinar las funciones emite los informes correspondientes. Y D. Preparación de evalúos o estimaciones de valor que tengan efectos en registros contables y sean relevantes en relación de los activos pasivos o ventas totales del contribuyente a dictaminar. 9. Asesore fiscalmente al contribuyente que dictamine en forma directa o a través un socio o empleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que el contador público presente sus servicios, excepto si la presentación de servicios no incluya la participación o la responsabilidad del contador público inscrito o de la asociación o la sociedad o asociación civil que conforme el despacho que en el que funja como socio o en el que presente sus servicios, en la que tome la decisión administrativa o financiera del contribuyente. Y 10. Se encuentre vinculado con el contribuyente de forma tal que le impida independencia e imparcialidad del criterio. Fíjese bien, con esto cerramos la clase de hoy y les explico de qué se trata el 60. El 60 se trata de quienes estarán impedidos para dictaminar por no cumplir con la norma de independencia, es decir, no estar establecido que no puedo tener un nexo o una conexión con la empresa bajo ninguno de los siguientes preceptos que vamos a leer a continuación. Más bien que vamos a explicar, ¿no? El primero y la primera fracción, que es la forma más directa, cónyuge, que sea un pariente, que sea un pariente que sea de sangre, obviamente, en línea recta, sin limitación de grado, de forma ascendente y descendente, ¿no? Sin limitación de grado. O sea que nieto, tataranieto, bisnieto, hijo, abuelo, papá, tatarabuelo, todo bisabuelo, cualquiera de estos no se puede dictaminar. ¿Ok? En línea transversal, pues el hermano, el primo, el tío, ¿no? Hasta el segundo grado. Y en este caso, y que estas personas de las que soy, con las que estoy relacionado, sean un socio o sean un administrador de la empresa o que tenga
un puesto relevante en la misión de la empresa. O sea, es que si, por ejemplo, eres pariente de la recepcionista, pues ahí no tienes ningún problema, ¿no? O sea, tiene que estar relacionado directamente con la administración. Ahora, ¿cuáles otros también? Por ejemplo, supongamos, no sé, Araceli trabajó en una empresa de enero a febrero, de enero a marzo, y en abril renunció y se fue a trabajar a un despacho de auditoría. En el despacho de auditoría estuvieron trabajando y el año siguiente la contratan para hacer la auditoría de ese tiempo en el que ella trabajó, o sea, en 2020 que trabajó de enero a marzo, ahí también está impedida. Ella no pudiera. Sí va a poder siempre y cuando sea comisario. El comisario en una empresa es aquella persona que es como un auditor interno, constantemente está revisando. Entonces, si tú trabajaste en esa empresa y dentro de tu trabajo era ser comisario, entonces sí vas a poder dictaminar. Pero si no, no se puede, ¿no? La siguiente es que tenga una vinculación económica, es decir, que sea cliente o que sea proveedor o que sea deudor o cualquier tipo de relación económica que tenga con la empresa, ya sea por compra o por venta o por adeudos o por algún adeudo, ya sea por cobrar o por pagar, ¿no? Que si esa empresa llegara a quebrar o llegara a descubrirse algo me afecte, tampoco se puede. La segunda es que obviamente mi opinión esté digamos, sometida al emolumento, es decir, al pago. O sea, que la empresa me diga, ¿sabes qué? Si tú me haces una opinión positiva sin salvedades, te voy a pagar 1 millón. Pero si es una opinión con salvedad, te voy a pagar 800. Y si es una negativa, no te voy a pagar nada. Y si es una abstención, tampoco. Entonces, que mi trabajo de auditoría, mis honorarios estén sujetos al resultado. La siguiente, pues que sea corredor de bolsa, obviamente, porque pues estas personas tienen información privilegiada, ellos están prohibidos totalmente que hagan dictámenes, sea un empleado del gobierno, principalmente que sea en materias de contribución y recaudación fiscal, no se puede tampoco dictaminar. Que en el momento en el momento de que se reciban los servicios, que por ejemplo, que yo empresa que voy a hacer un despacho, que tenga, por ejemplo, yo empresa que voy a recibir, por ejemplo, de un despacho, este despacho proporciona estos servicios, pero que haya inversiones y estas inversiones sean consideradas como sujeto de pago, ¿no? Obviamente sí se puede siempre y cuando estén pactadas en el contrato. Ahí les va. Supongamos que yo le voy a hacer el dictamen a LAFER, que es una constructora. Entonces, LAFER me dice, ¿sabes qué? En el contrato no te voy a pagar en efectivo porque no tengo, pero ocupo el dictamen. ¿Qué te parece si te doy una propiedad? ¿Ok? Si la propiedad es parte de la contraprestación del contrato, sí se podrá. Pero si la propiedad está condicionada al trabajo de auditoría, entonces no. Es lo mismo que la parte del emolumento, ¿no? Nada más que hay inversiones y terrenos que van a estar sujetos a la auditoría. El siguiente habla de que no se podrá dictaminar cuando tú tengas un tipo de relación laboral dentro de la empresa, es decir, que le trabajes, que le hagas la contabilidad. Por ejemplo, si yo soy el dictaminador, no pude haberle hecho la contabilidad porque estoy siendo juez y parte. No pude implementar sistemas que le regulen la operación financiera o la operación contable. No haber hecho auditoría interna, ahí hay una excepción. Dice que se podrá siempre y cuando la auditoría interna que yo haya hecho haya estado supervisada, es decir, que no la haya hecho yo, sino que a lo mejor yo le he dicho a la empresa, ¿sabes qué? Hazle así, 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 para que tengas un mejor resultado cuando hagas la auditoría. Si yo nada más fui como encargado, pero no procesé ni automaticé nada, ahí sí puedo dictaminar. Y la última, pues un evaluador que le haga algún trabajo de evaluación a un activo a la empresa o que ¿cómo se dice? Le rectifique el valor de sus inventarios o le revise, tampoco se puede. Obviamente quien le haga asesorías fiscales a la empresa tampoco puede dictaminarla. Y por último, cualquier otro que la autoridad considere que viola su criterio de independencia, tampoco podrán dictaminar. Entonces, esta es la situación cuando te ves impedido para dictaminar. En estas situaciones yo no puedo dictaminar por ninguna situación. Estúdienlo bien porque esto viene en su examen, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí. ¿Hay alguna duda o pregunta o algo que quieran saber antes de cerrar? Adelante, César. Por ejemplo, un corredor de bolsa, ¿como qué clase de información tendría para afectar a la dictaminación? Un corredor de bolsa, por ejemplo, los corredores de bolsa, hijo, tienen acceso a las principales publicaciones económicas de las empresas.
Por ejemplo, se van a vender acciones, a quién se van a vender, en cuánto se van a vender. Es información privilegiada, pues. Entonces, cuando tú tributas cuando tú te dedicas a asesorar a empresas, tú tienes acceso a esta información de las mismas empresas para poder hacer trámites de negocio, inversiones, comprar, vender acciones. Entonces, prácticamente, imagínense si yo fuera corredor de bolsa y tengo la información de que una empresa va a vender sus acciones a muy bajo costo y yo mismo le hago el dictamen, prácticamente, ¿qué sería? Sería, ok, las van a vender a un bajo costo, hago el dictamen para poder presionar para que las acciones se eleven en su costo y ya no las vendan a tan bajo costo y ayudar a la empresa. Ah, ok, sería como una ganancia para él, sería como una ventaja para él. Sí, claro. Sí, porque yo te hago el dictamen, okay. Yo sé lo que va a pasar con tu empresa, entonces te hago el dictamen y te ayudo a que mejore, o te ayudo a que empeore si lo que tú quieres es evadir impuestos. O sea, hay muchas situaciones que se pueden usar cuando tú tienes acceso a información privilegiada de las empresas. Y acuérdense que las empresas que están en bolsa están obligadas a mandar información porque obviamente cotizan en la misma, pues, que es información que no se publica hasta después de que se efectúan las operaciones. Ah, sí. Gracias, profe. Ok. ¿Alguien más? Adelante, Nancy. Profe, una pregunta. Por ejemplo, si está un despacho y el despacho tiene lo que es a un contador público y tiene lo que también es un auditor, pero en este caso, al auditor, el auditor va y checa para obtener información para hacer lo que es las cédulas. Ajá. Pero si al momento de que nosotros encontramos información como que no nos cuadra, le informamos al contador para que chequen lo que es los papeles de trabajo. Ajá. Ahí, por ejemplo, si el auditor se da cuenta de eso y pueden hacer modificaciones. Sí, de hecho, para eso, pues no se acuerdan cuando estábamos haciendo la auditoría, que no se acuerda que hacíamos ajustes. Sí, es que chequé yo hace poco ahí en lo de la empresa y una de las muchachas le decía al auditor que él no podía ser juez y parte porque él también estaba llevando lo que era la contabilidad, pero en este caso decían que era por parte... Pues eso es lo que dije yo del principio. Si tú llevas la contabilidad no puedes dictaminar. Si tú no la llevas. Pero si, por ejemplo... Si solo informa al contador. Sí, o sea, si solo informas, no hay problema, tú puedes dictaminar. Okay. O sea, si tú la llevas y quieres dictaminarla, ahí no se puede. Pero si tú, por ejemplo, nada más le informaste o le solicitaste un cambio, ahí sí se puede. Pero si son del mismo despacho, no importa. Sí, ahí que dice la primera parte, dice, proporcione directamente o por medio de un socio o empleado de la sociedad. O sea que si es el mismo despacho, no se puede hacer el dictamen por el mismo despacho. Tiene que ser por otro. Órale. Bueno, está bien, gracias. Ok. Ahora, adelante, Brianda. 6. Profe, yo tengo duda en el 7, que dice que reciba de cualquiera de los contribuyentes o de sus partes relacionadas. Ahí se refiere a que como pago, que en lugar de darle efectivo, le den alguna propiedad, pero que esa propiedad, ¿o cómo? Que le paguen los honorarios y que aparte se le proporcione estas inversiones. Por eso dice, excepto si los bienes o beneficios que se reciben como contraprestación por la prestación, es decir, es adicional a sus servicios de auditoría. Ok, tiene que recibir su pago por el servicio y adicional sería alguna propiedad, pero que no fuera activo de la empresa. No, lo entendió mal. Fíjese bien, el artículo, la fracción dice, reciba de los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes a que le estoy dictaminando? Ajá. Bienes que se consideren inversiones o terrenos, es decir, que al que le dictamino me dé un terreno o una inversión, o sea, una inversión, acuérdense que hablamos de una camioneta, un automóvil, equipo de cómputo, lo que sea, ¿no? Ok, sí. Ok, que sean para explotación del despacho, o sea, del contador. O sea, el contribuyente que al que le hice dictamen me dio una inversión o un terreno que va a explotar el contador público. Ok, ya. Ok, o sea, que lo va a usar, pues, que se va a ver beneficiado. Por ejemplo, contador, ¿me vas a venir a hacer el dictamen? Te voy a dar esta camioneta para que te desplaces.
Ah, ok, ya. Ok, Sí, bueno, sí ahí lo le había va. entendido mal. Ok, si la camioneta me la entregan como pago de los servicios de auditoría, no hay ningún problema. Pero si la camioneta me la dan para que yo la utilice mientras hago el servicio, ahí no se puede. Ah, ok, o sea, la puedo recibir como pago, pero no como función para realizar mis servicios como auditor. Así es. Ajá. Ok, perfecto, ya. Muchísimas Ok, gracias. ahora sí, Brenda, dígame. No, sí, de hecho yo lo que iba a comentar era eso, de que pues es nada más que no se pierda la imparcialidad por parte del auditor, pues que no se vea como Así que está es. obteniendo un beneficio que lo comprometa a él Ándale. a dar una opinión positiva de la Esto lo empresa. podemos, la fracción séptima se interpreta como soborno, pues, para hacerlo más sencillo. Adelante, Araceli. Es, por ejemplo, ahí yo le doy, o sea, yo me presto a tratar bien al auditor para que me trate bien en el informe, pues en lo que él Es me va correcto. a evaluar. ¿Sí, no? Sí, así es. Muy bien, ¿alguien más? Ok, excelente. Si no hay nadie más, con esto cerramos nuestra clase. Hoy terminamos el reglamento del código. La próxima clase vamos a retomar ley del Seguro Social y ley del Infonavit. Y ya será nuestra última clase, ¿verdad, Araceli? Sí, maestro. El próximo viernes es la última clase. Muy bien, no se los olvide hacer los resúmenes. Hubo gente que los estuvo enviando tarde esta semana. No se les olvide que el domingo es el último día para subirlo de la semana 2. ¿Semana 2 o 3? La 2, ¿verdad? Sí, la semana 2, porque la semana 3 empieza el lunes. Sí, maestro, es la semana 2 mañana y la semana No, el que entra es domingo. la 3. El domingo Perdón, se termina el la domingo. semana 2. Hasta ese día tiene para subir los trabajos. Sí. No se lo voy a olvidar, ¿no? Hablando de eso, usted me va a decir cuándo, bueno, se lo pregunto más a ratito. No, dígame. De los que le comenté, de las personas que le comenté, pues que estaban pendientes. Usted me Pero va a ya decir lo cuándo van a ya lo subirlo. subieron, ¿no? No sé si ya lo Según yo subieron, sí, no ya lo me han revisé comentado. y me parecían que enviados tarde, pero ya aparecían enviados. Ok. Según yo. Pues igual les voy a preguntar y ya les recuerdo. Ok, según yo ya quedaron arriba. Ya los revisé en la semana, pero pues pregúnteles por si acaso. Ok, bueno, vamos a ponernos de acuerdo de una vez porque esta es la tercera clase y ya la cuarta clase ya tienen que saber. Fíjense bien. Nosotros terminamos clase el día 19 de noviembre. Ese es el último día de clase, ¿no? Cerramos. Ok. Ustedes terminan la semana 3, empieza el día 15 y termina el día 21. Nuestra última clase el día 19. Su última semana empieza el 22 y termina el 28. O sea, el 28 de noviembre suben el último trabajo de la semana 4, que es el producto integrador, que es en el que están trabajando con lo que estamos leyendo, ¿no? Que ahorita están ustedes relacionando, tal artículo se relaciona con este artículo y me van haciendo un resumen. Se supone que por eso grabamos la clase para que ustedes la estén revisando el día de mañana a sus anchas, tranquilos, porque no tenemos clase más que los viernes en la noche. Con eso ustedes van a estar haciendo el producto integrador que se sube a más tardar el día 28. Ahora, el examen generalmente yo lo pido que sea el jueves antes de la fecha final o el martes después de la fecha final. Es decir, nosotros terminaríamos el último día de proyecto sería el 28 de noviembre. Entonces, ¿estaríamos haciendo el examen el 30 de noviembre o lo haríamos el 25 de noviembre? Necesito que se pongan de acuerdo. ¿Qué día vamos a hacer el examen final? ¿A qué hora sería lo del examen final? El examen final sería a las 9 de la noche. Dijo el día, perdón, profe, como que se me fue. No sé si sería el jueves 25 o el martes 30, uno de esos 2 días. Ah, ok. ¿Usted nos confirmaría el día o nos pediría opinión? Estoy preguntándoles. Para ponernos de acuerdo, pues, o sea, votemos sí. en las fechas que se les acomode más.
O sea, yo quiero que estén conscientes que el último día para subir todas sus actividades de la semana 4 es el día 28 de noviembre, que son 2 resúmenes, un caso práctico, un cuestionario y el producto integrador. Eso tienen para la semana, la cuarta semana, que es del 22 al 28. Maestro, Entonces, pues yo digo que debería de ser el 30 para concentrarnos en terminar el proyecto y ya el lunes, pues más pilas para poder estudiar para el día martes. Ok. O no sé qué opinan mis No estoy de compañeros. acuerdo. Sí. Necesito que me digan eso para entonces decirles cuándo me van a entregar el pase de examen. Sí, profe, yo también estoy de opino igual, acuerdo. o sea, cerramos con usted y nada más estar pendiente con el puro examen para entregar todo, producto integrador y todo lo que tenemos pendiente, y ya la siguiente semana que ya no tenemos trabajos para entregar, nada más que sea el puro examen. Ok, entonces voy a ponerles la fecha para entrega de presentación del pase de examen, que es el que están haciendo ahorita como les enseñé. Pase de examen. Ok, si dijimos que el examen va a ser el 30 de noviembre, entonces el pase de examen me lo tienen que entregar a más tardar el día 26, el viernes 26. Profe, ¿y el examen cómo lo va a aplicar? ¿Va a ser como verbal Ok, fíjense bien. o Les acabo de poner en la plataforma en Classroom, ¿no? Donde se inscribieron en Classroom para subir el pase de examen. En esa lista tengo a Aime Fernanda, Alejandro, Andrea, Antonio Villanueva, Araceli Vita, Brenda María, Brianda Moreno, Brianda Zazueta, Carmela Neris, Carmen Guzmán, Carolina Rivera, César Arturo, César Manuel, Diana Ruiz, Evelyn Nava, Heidi Guadalupe, Jazmín Trinidad, Jesús Salgado, José Zazueta, Joshua Dosal, Juan Carlos Sánchez, Lisbeth Martínez, Lucerena Benítez, Misael Alfredo, Nancy Yesenia, Nisa Guzmán, Pavel Leal, Paola Lara, Pedro Miranda, Rodolfo y Úrsula. Son 31 personas que están inscritas. Si alguien faltó, es porque no se ha inscrito. Hay que pedirle por favor, a Araceli la liga para que se inscriban, porque ahí tienen que subir el pase de examen. Si saben dónde, acuérdense que se los expliqué. Ok, el pase de examen me lo van a subir a la plataforma a más tardar el 26 de noviembre a las 6 de la tarde. Ok, se supone que ustedes cada vez que tenemos clases lo han estado haciendo, lo han estado relacionando, ¿no? El pase de examen yo lo reviso para saber a quién voy a exentar y quiénes tienen derecho a hacer examen. Quien no envía pase de examen no tiene derecho a examen, ¿no? Entonces, Maestra Carolina Rivera está en la lista que mencionó. Sí, dije Carolina. Gracias. Entonces, ya les puse ahí la fecha para el pase de examen. Es el día 26 de noviembre a las 6 de la tarde. Ese día tienen máximo para subirme el papel de trabajo. Una vez que lo suban, yo los voy a revisar, les voy a poner una calificación y esa es su primera calificación de su calificación final. Acuérdense que su calificación final son 3 calificaciones: pase de examen, examen y producto integrador. Una vez que yo tenga esas 3 calificaciones, ajusto la plataforma y acuerdo los resúmenes que ustedes vayan subiendo. No se les olvide, si no me suben un resumen o no me suben la plataforma completa de todo lo que tienen que hacer, no les voy a poder poner la calificación y los voy a tener que reprobar, ¿no? Porque ya me pasó con el grupo pasado que varios no me hicieron resúmenes y tuve que reprobarlos porque no tenía forma de ponerles puntaje para que pasaran. Así es que no se les voy a olvidar. El hecho de que 3 calificaciones que no están en plataforma van a hacer su calificación final no los exime de hacer sus resúmenes y sus cuestionarios. Adelante, Nisa, dígame, hija. Sí. Maestro, entonces el pase de examen fue lo que nos explicó, que lo hagamos dinámico, es libre, ¿no? Como lo queramos hacer. Sí, nosotros. es libre y lo que voy a revisar es la creatividad y con eso van a exentar. Manden. ¿Y el producto integrador? El producto integrador es una descripción y un análisis de todo completito. El pase de examen es para asegurarme que están estudiando todos los días, que cada vez que yo les expliqué algo, ustedes entraron a la clase grabada, estuvieron haciendo su papel de trabajo y todo.
Obviamente en su pase de examen ustedes van a poner, lo van a hacer como ustedes quieran. Si quieren relacionar los puros artículos, lo pueden hacer. Si quieren relacionarlos con su respectivo resumen por cada artículo, así como yo lo hice en el ejemplo chiquito, lo pueden hacer. Pero el producto integrador no es así. El producto integrador es bien detalladito. Es un resumen artículo por artículo. Allá en el pase de examen es pura correlación. Ah, muy bien. Entonces, ¿y el producto integrador lo quiere a mano? ¿Qué dijo? El producto integrador, ¿a mano o en computadora? No, es en computadora. Es bien formalito. Muy bien. Es un trabajo formal. Perfecto. Tiene que ser hecho con sus palabras. Por ejemplo, el pase de examen lo pueden hacer con lo que dice la ley para relacionar los artículos, pero el producto integrador no lo van a hacer con lo que dice la ley, lo van a hacer con lo que ustedes interpretaron de artículo por artículo y párrafo por párrafo que leímos en conjunto. Ok, Brianda, adelante. Profe, a partir ya de la última clase hasta el 26 es el límite para subir el pase de examen. Ajá. O sea, tenemos activo ahorita, o sea, suponiendo desde ya, si fuera la última clase para subirlo, hasta el día 26. Así es, 26 a las 6 de la tarde el pase de examen, 28 okay. Hasta las 12 de la noche el producto integrador. Ok, el producto integrador sería más como paráfrasis. Algo así, pero integral, bien hechecito, con sus palabras. O sea, formalito y todo, pues, pero sí, no más quiero parafraseado que un artículos. resumen de copy-paste. Así es, no quiero que me copien y me peguen los artículos, quiero que me hagan su interpretación personal de cada artículo, párrafo por párrafo. Así como yo les estoy explicando, párrafo por párrafo y artículo por artículo, ustedes van a hacer lo mismo. Ok, perfecto. Adelante, Araceli. Es que eso le quería explicar más que nada yo del pase de examen, maestro. Ya de que usted puso ahí primero que podíamos poner lo que entendimos del artículo y luego la conexión. Y otro escrito. Y ahorita dijo que podemos poner nada más las conexiones de los artículos, o sea, dando por hecho que nosotros ya tenemos el conocimiento sobre el artículo, ¿verdad? Así es, porque no estoy preguntando nada que no hayamos leído. Ok. De hecho, yo la próxima clase les voy a decir, hasta aquí es el pase de examen y el producto, no, hasta aquí es el pase de examen. Y les voy a decir, ahí así déjenlo. Y el producto integrador, ese sí tiene que llevar todo. Ok. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda para pasarnos a retirar? Bueno, entonces si no hay dudas. Muy bien, jóvenes, una vez aclarado el asunto y ya resuelto, con esto procedemos a cerrar esta clase y nos vemos el próximo viernes para cerrar con nuestra última clase con ley del Seguro Social y ley del Infonavit. Ya la próxima clase va a ser un poco más ligera porque ya estamos en la última parte, ¿salen? Que pasen bonita noche, cuídense mucho, descansen, no olviden buenas noches grabada y pónganse a trabajar en su pase de examen para que no se los coma el tiempo. Y el producto integrador igual, váyanlo trabajando. Bonita noche. Buenas noches, muchas gracias.